Dios y Padre Santo. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder acudir a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque un día más tú nos revelas a través de ella una de tus perfecciones, Señor. Tú has querido que podamos conocerte a través de tu palabra y por eso, Señor, nos sentimos gozosos, nos sentimos privilegiados de poder conocer al Dios Todopoderoso, al Dios Creador, al Dios perfecto, a través de lo que tú mismo nos has querido revelar. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender en la medida de nuestras posibilidades y con lo que nuestro intelecto puede alcanzar, Señor, lo que esta tarde nos quiere dar a conocer. Y, Señor, aquello que nuestro intelecto no alcance, que sea nuestra fe la que nos lo revele por la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Queremos seguir conociendo a Dios a través de la Biblia. Por eso es por lo que estamos indagando en ella acerca de las características que describen a Dios y que llamamos perfecciones o también atributos. Como venimos diciendo en estos jueves, las dividimos en dos grupos para entenderlas mejor. Por un lado las comunicables, por otro lado las incomunicables. Las comunicables son aquellas que podemos entender porque en cierta medida las podemos experimentar como seres humanos, como son la bondad, la rectitud, el amor. Y las perfecciones incomunicables son aquellas características totalmente singulares de Dios, como es la que vamos a ver hoy, que es la omnipresencia. Y antes de hablar de la omnipresencia, volvemos a aludir a una palabra que ya sacábamos a colación el jueves pasado, que es la palabra infinidad. La infinidad de Dios alude a su naturaleza, que trasciende perfectamente a todas las limitaciones de espacio y tiempo, y existe y actúa más allá de ellas. A la infinitud de Dios en relación con el tiempo la llamábamos eternidad y la vimos la semana pasada, y a la infinitud de Dios en relación con el espacio le damos el nombre de omnipresencia, que es la perfección que de la que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué significa que Dios es omnipresente? El prefijo omni procede de la palabra latina que significa todo, así que decir que Dios es omnipresente es decir que Dios está presente en todas partes. En muchas religiones Dios es considerado como omnipresente, mientras que en el judaísmo y en el cristianismo esta visión se subdivide en la trascendencia e inmanencia de Dios. La trascendencia implica que Dios está por encima del mundo terrenal. En Mateo 6:9 Jesús enseñaba a orar a sus discípulos haciendo referencia a esta condición de Dios, cuando decía: Padre nuestro que estás en los cielos. Y sabemos también que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La inmanencia, por el contrario, implica que Dios está presente en todas partes, y esto es lo que nos puede llegar a chocar. Esto no lo debemos confundir con el panteísmo de muchas religiones, que defienden que Dios es en todas las cosas. Es decir, hay religiones que plantean que un árbol es Dios, que el sol es Dios, que las piedras son Dios, o que Dios es la unión de todas esas cosas, y que todo el mundo, o todo en el mundo, participa de la naturaleza de Dios. Eso no es lo que nos dice la Biblia. Dios está presente en todo lugar, pero Él no está inmerso en la trama de la creación. Él está presente en todas partes y, como veíamos la semana pasada, Él está presente en todos los tiempos. La presencia de Dios es continua a través de toda la creación, aunque puede no ser revelada en la misma manera, al mismo tiempo, a la gente en todas partes. A veces Él puede estar activamente presente en una situación, mientras que puede no revelar su presencia en otra circunstancia, en alguna otra área. La Biblia revela que Dios al mismo tiempo puede estar presente para una persona de una forma manifiesta,
Leemos, por ejemplo, el Salmo 46 en el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Isaías 57:15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero, además de poder pensar que está presente en una situación determinada, también Dios está presente en cada situación, en toda la creación, en cualquier momento determinado. Por ejemplo, el Salmo 33, los versículos del 13 al 14 nos dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. La omnipresencia es el método de Dios para estar presente en todos los rangos de tiempo o espacio. Aunque Dios está presente en todo tiempo y espacio, Dios no está localmente limitado a ningún tiempo o espacio. Dios está en todas partes y en cada momento. No hay molécula o partícula atómica que sea tan pequeña en la que Dios no esté totalmente presente, y ninguna galaxia tan grande que Dios no la abarque. Pero si tuviéramos que quitar la creación, Dios aún sabría de ella, porque Él conoce todas las posibilidades, ya sea que estas sean reales o no. Dios está naturalmente presente en cada aspecto del orden natural de las cosas, en cada forma, tiempo y lugar. Dice Isaías 40, el versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesa los collados. O en el libro de Nahum, el capítulo 1, el versículo 3, leemos: Jehová es tardo para la ira, y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Este versículo nos habla de la grandeza de Dios, de la omnipresencia, y utiliza esta figura: las nubes son el polvo de sus pies. Dios está activamente presente en una forma diferente en cada evento en la historia, como guía providente de los asuntos humanos. Vemos en Salmo 48, el versículo 7, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Y en Segunda de Crónicas 20:37 encontramos: entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Otro versículo, otro pasaje impactante, es el que encontramos en Daniel 5, los versículos del 5 al 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. En este momento Dios se hace presente en ese acontecimiento, anunciando la caída, como podemos leer en este pasaje si leemos el contexto, la caída de un imperio que estaba siendo anunciada por Dios mismo. Dios está presente y atento de manera especial para aquellos que invocan su nombre, que interceden por otros, que adoran a Dios, que le piden y que oran fervientemente por perdón. Dice el Salmo 46 en el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista sabía que Dios estaba presente en cualquier situación, que era su amparo, que era su apoyo, y que en la tribulación Dios está ayudando continuamente a aquel que clama su nombre. De forma suprema Él está presente en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo.
Leemos Hebreos, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, que dicen: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está presente en la persona de su Hijo, Jesucristo, y también místicamente presente en la Iglesia universal que cubre la tierra y contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. En palabras del Señor Jesús, en Mateo 28:20, cuando comisionaba a sus discípulos a llevar el Evangelio por todo el mundo, terminaba Jesús diciendo estas palabras: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Una promesa que le hizo Jesús a sus discípulos y que confirma que Dios está en todo lugar. La omnisciencia de Dios presenta también aparentes paradojas debido a las limitaciones de la mente humana, como ya sabemos. Y una de estas paradojas es bastante importante, y es la de la presencia de Dios en el infierno, ese lugar al que son enviados los malvados y donde sufren la ilimitada e incesante furia de Dios a causa de su pecado. Muchos argumentan que el infierno es un lugar de separación de Dios. Leemos Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y si es así, entonces no puede decirse que Dios esté en un lugar que está separado de él. Sin embargo, los impíos en el infierno soportan la ira eterna de Dios, porque Apocalipsis 14:10 habla del tormento de los impíos en la presencia del Cordero. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El que Dios deba estar presente en un lugar donde se dice que los impíos han caído causa cierta extrañeza. Sin embargo, esta paradoja puede ser explicada por el hecho de que Dios puede estar presente porque Él llena todas las cosas con su presencia, como dice Colosenses 1:17, y sostiene todo por la palabra de su poder, Hebreos 1:3 que leíamos. Sin embargo, Él no necesariamente está en todas partes para bendecir. Así como algunas veces Dios está separado de sus hijos debido al pecado, como leemos en Isaías 52:9, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Y está lejos de los impíos, dice Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos, y ordena que aquellos sin Dios que viven en la oscuridad, al final de los tiempos vayan a un lugar de castigo eterno. Dios aún está ahí en medio de todo esto. Él sabe lo que sufren las almas que ahora están en el infierno. Él conoce su angustia, sus gritos por un respiro, sus quejidos y dolor por el estado eterno en que se encuentran. Jesús lloraba porque veía y sabía de la realidad de una humanidad esclava del pecado, la cual no podía huir por su propio pie de ese pecado. Él está allí en todos los sentidos, como un perpetuo recordatorio del pecado de estas personas, que ha creado un abismo a toda clase de bendiciones que de otro modo les habrían sido otorgadas. Él está ahí de cualquier manera, pero no despliega ningún otro atributo que no sea el de su ira, aunque en ese momento también estará desplegando su justicia. Del mismo modo, Él también estará en el cielo manifestando toda bendición que ni siquiera podemos entender o comenzar a entender aquí en la tierra. Él estará desplegando sus múltiples bendiciones, su múltiple amor, su múltiple bondad, todas sus perfecciones. No estará aplicando
sobre los redimidos su ira. Es complejo de entender. A veces pensamos que Dios tiene una bondad humana, pero la bondad humana no es justa. La bondad humana es egoísta, porque busca nuestro propio beneficio. Ninguno diría que un juez que condena a un ladrón a la cárcel está siendo injusto por haberlo condenado. Tampoco dice que está siendo malo. Pero con Dios no lo entendemos así. Y Dios va a desplegar su ira en ese lugar al que van a ir apartados aquellos que no hayan creído en el Señor Jesús. Eso es una realidad. Y es una realidad de la que también habla la omnipresencia de Dios. Dios estará allí aplicando su ira. Resulta complicado tratar de entender con nuestra mente limitada esa omnipresencia de Dios, cómo puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, sin estar limitado a ese espacio físico, sin ser esas cosas materiales, porque la naturaleza de Dios es única. Un árbol, una rueda, una piedra, un monte, el mar, los ríos, el sol, todas esas cosas no tienen la naturaleza de Dios, pero Dios está presente en cada molécula. Esto es complicado de entender para una mente que entiende que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo. Son las leyes de la física, que han sido establecidas por Dios, pero que Dios trasciende a todas esas leyes. ¿Qué consecuencias tiene en nuestra vida esta perfección de Dios? La omnipresencia de Dios debería servirnos como recordatorio de que no podemos escondernos de Dios cuando hemos pecado. Dice el Salmo 139, los versículos 11 y 12, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No nos podemos esconder de Dios porque Dios está en todo lugar y conoce nuestra realidad, en nuestra soledad, cuando estamos solos, cuando nos enfrentamos a nuestras dificultades, cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, cuando nos enfrentamos a nuestros vicios. Dios está ahí y conoce realmente cómo somos. También si Dios está ahí y conoce realmente cómo somos, va a ser Dios el que nos ayude a cambiar, a dejar atrás todas esas cosas que no glorifican su nombre. Y sabemos también que podemos regresar a Dios en arrepentimiento y fe. Y no tenemos que movernos, no tenemos que ir a un lugar. Dios no está en un lugar, Dios está en todas partes. Además nos ha dado esa herramienta tan maravillosa que es la oración, a través de la cual todos aquellos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador pueden tener comunicación directa con Dios, no solo para decir, para contarle las situaciones que estamos viviendo, sino para recibir también ese alimento, esa exhortación, esa enseñanza de parte de Dios. Leemos en Isaías 57:16, pueblo mío, no siempre voy a acusarte, ni estaré enojado todo el tiempo. Yo mismo te hice y no quiero que te desanimes. Estas eran palabras de Dios al pueblo de Israel, un pueblo de Israel que había sido rebelde, que se había rebelado múltiples veces contra el Dios al cual conocía bien. Esto había hecho que este pueblo se alejase de Dios, pero Dios tenía una promesa con este pueblo. Permitía que pasaran por momentos de dificultad para que recordasen su dependencia con Dios, y Dios seguía manteniendo esa promesa con el pueblo de Israel. En la actualidad, Dios sigue manifestando esa gracia sobre aquellos que forman parte de su pueblo, sobre aquellos que han creído en Jesús, y sigue mostrando su misericordia con todos nosotros. Podemos volver a Él en arrepentimiento, reconociendo a través de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra, la realidad del pecado y de cómo el pecado sigue afectando a nuestras vidas. Pero tenemos a quien recurrir y tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del trono de la gracia. Ese es Cristo Jesús. Su omnipresencia nos recuerda también que cuando las cosas van mal, Él está juntamente con nosotros.
no es que se haya alejado. Algunas veces vemos que nuestra vida parece que no se ve el final del túnel, que las dificultades nos agobian y que por tanto Dios parece que se ha apartado de nosotros y nos ha dejado solos y estamos solos ante el peligro, pero no es así. Su omnipresencia nos recuerda que Él está también junto a nosotros cuando las cosas van mal, y eso nos da confianza, porque sabemos que Él está al control de esa situación, que Él está permitiendo también esa situación para gloria de su nombre. Su omnipresencia nos recuerda que la obra de la Iglesia es suya y que Él está obrando. Nosotros somos sus instrumentos y quiere utilizarnos en todo momento y en cualquier momento. Y cuando estamos llevando la palabra a las personas que no la han escuchado, Dios está ahí actuando. No somos nosotros los que estamos actuando sobre la persona, sino que es la palabra de Dios y Dios mismo el que actúa sobre aquellos a los que va a llamar a su iglesia. Quizá la omnipresencia de Dios pues te sugiera más consecuencias en tu vida, tienes más sugerencias de cómo esta perfección de Dios se manifiesta en nuestras vidas, compártelas en nuestra página de Facebook. Y si tienes alguna duda o bien necesitas una Biblia para poder aprender más de Dios, para poder indagar en ella, contacta con nosotros en esta página, cuyo enlace compartimos en la descripción. Les emplazo para el próximo jueves y si Dios quiere seguiremos buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, para seguir descubriendo al Dios omnipresente, para seguir descubriendo al Dios omnipresente, el que está en todo lugar, en toda situación, el Dios perfecto, el Dios de las perfecciones reveladas en la Biblia. Bendiciones en Cristo.